Bueno, ahora sí, como les decía, estamos en la materia de contabilidad superior, en la materia nueva, ¿sí? La 20, no me acuerdo cómo es el número de la materia nueva. 21.238, 239 es. ¿Sí? Bien, el tema que vamos a ver hoy es activos intangibles, la contabilización de los activos intangibles, más particularmente cómo los trata la norma internacional. ¿Sí? Pero me pareció oportuno hacer una comparación con la norma local para decir, che, bueno, tengan un pantallazo de localmente cómo venimos tratando esto, ¿sí? E internacionalmente cómo se va a tratar. Ustedes saben que esta contabilidad tiende más a que ustedes vean las normas internacionales porque no se ven a lo largo de la carrera. Entonces la idea un poco es esa, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, cualquier cosa me van diciendo, vamos a seguir la estructura de la norma, no otra cosa. Así de a poco nos vamos poniendo en campaña, perdón. Bien. Ya les dije cuál es la normativa, todo. Veamos un poco cuál es el objeto de la norma. ¿Qué es lo que dice la norma sobre el objeto? Dice, la norma internacional de contabilidad, la NIC 32, establece que su principal objetivo es el reconocimiento contable de los activos intangibles que reúnan todas las condiciones en ella establecidas, así como la determinación de su valor contable. A ver, ¿cuál es el objetivo que tiene la NIC 38 en sí? Es dar un valor contable a un activo intangible. Ustedes sepan que un activo intangible, que normalmente en la resolución técnica se llama el valor llave, ¿sí? Pero existe este concepto de activo intangible. Como en algún momento ustedes vieron los activos biológicos, que eran activos con determinadas características, tenemos este activo intangible que, ¿qué es? Yo no lo puedo ver y tocar. Yo sé que ¿está bien? ¿Qué puede ser? Puede ser una patente, puede ser la marca de una empresa, ¿está bien? Eso es un activo intangible, es algo que reúne las características de activos, que es que generarme ingresos de fondo. Si a mí algo no me genera ingresos de fondo, no va a ser para mí un activo, ¿está bien? Intangible. Imagínense, yo, mi nombre, Emanuel Jacín, a mí no me genera ningún ingreso mi nombre, ¿está bien? Pero citemos a uno de estos que hace perfume, no sé, Christian Dior o Carolina Herrera, es un nombre, ¿sí? Que es un activo intangible. ¿Por qué? Porque está relacionado con una marca que genera ingresos. ¿Está bien? A eso nos referimos con activos intangibles. Reconocimiento contable y determinación de valor, que es lo que nosotros normalmente reconocemos o consideramos como evaluación. ¿Está bien? Un activo. Bien, dice, ¿cuál es el alcance? Dice, el alcance de la NIC 38 será aplicable a todas las entidades que deban contabilizar activos intangibles salvo. Y nos da unas salvedades que ahora vamos a ver cada una de ellas. Activos intangibles específicos tratados en otras normas. Activos financieros, que lo trata la NIF 9. Activos para exploración y evaluación, y activos relacionados con recursos naturales o no renovables. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que llevar de esto? La NIC 38, o la norma internacional que trata los activos intangibles. ¿Qué es lo que va, o cuál es su alcance, o qué es lo que va a medir? Va a medir todos los activos intangibles que una empresa tenga que contabilizar. Habrá que analizar la empresa en particular, ¿está bien? Pero van a medir todo el bloque de activos, ¿salvo qué? Salvo cuatro cosas. Salvo cuatro cosas. Los que trate específicamente otra norma, ¿sí? Que eso ustedes lo van a ir viendo en la medida en que vayan leyendo otras normas y les diga, che, este activo intangible tratarlo de esta manera. Los que trate la NIF 9 de activos financieros, ¿sí? Que tienen otro tratamiento aparte, ¿está bien? Que pueden ser algunos contratos, supónganse, sobre activos intangibles, entonces vamos a ver que eso es un instrumento aparte. No se va a aplicar
para la exploración y la evaluación, ¿está bien? Porque eso es otra cosa que ya la vamos a ver un poquito más adelante, porque lo que tiene que ver con exploración y evaluación no forma parte del activo intangible, porque en realidad hasta que yo no puedo saber que ese activo intangible me va a estar generando ingresos, ¿sí? Yo no puedo determinar un valor por ese activo intangible, ¿está bien? Entonces, en la parte de exploración de un activo intangible, ¿me está generando ingresos o me va a generar ingresos? Y la verdad que no sé, qué sé yo, estoy explorando. Bueno, eso va a tener un tratamiento diferente. No se va a tratar como parte del activo intangible como un activo intangible. ¿Sí? Y no se aplicará a los activos compuestos por los recursos naturales no renovables. ¿Sí? Bueno, está bien. No se aplica esto a los recursos naturales. ¿Ustedes me escuchan bien por las dudas? Porque me está diciendo que tengo problemas de conexión. Recién se cortó un poco, pero sí, se escucha bien. Bueno, en el caso de que se llegue a cortar, por favor avísenme que retomo, porque en donde yo vivo no hay muy buena conexión, ¿sí? Valoro mucho la participación. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. ¿Santiago Bocaturo? Sí, Bocatura. Bien. Entonces, la norma es de aplicación para todos los activos intangibles. Bien, definiciones. La norma, la NIC 38, da un montón de definiciones. Vamos a ir viéndolas una a una y vamos a ampliar lo que corresponda ampliar, y lo que no corresponda ampliar no lo ampliamos. ¿Está bien? Definiciones. La NIC 38 establece una serie de definiciones que deben ser consideradas a los fines de una mejor interpretación. Mercado activo. Los mercados activos son bienes y servicios homogéneos con oferta y demanda de liquidación inmediata y valores disponibles y públicos. A ver, ¿qué es un mercado activo? Es el mercado. El mercado donde hay libre oferta y demanda, ¿sí? Donde hay cotización. Eso es un mercado activo, ¿sí? Si yo tengo, no sé, qué sé yo, esta lapicera, marca Pirulo, no tiene mercado activo, porque yo voy con la lapicera marca Pirulo al mercado y no hay un mercado activo de estas lapiceras, ¿sí? Pero si yo voy con una, no sé, con una lapicera de una marca, supónganse Bic, bueno, hay un mercado activo, ¿sí? Para las lapiceras Bic, ¿por qué? Porque ahí tiene un precio conocido, se venden en todas las librerías, entonces más o menos van a salir lo mismo, ¿sí? Igualmente, la definición que apunta acá de mercado activo es un poquito más concreta. ¿Qué quiere decir un poquito más concreta? Un mercado activo, apuntémoslo a los commodities, ¿sí? O a las monedas, o pónganse al dólar, que tiene un valor conocido único y que en todos lados sale lo mismo. Ese es otro mercado activo más concreto, ¿sí? Entonces, pero reúne las características. Fíjense, demanda de liquidación inmediata, yo voy y lo vendo, ¿sí? Valores disponibles y que la información sea pública. ¿Está bien? Bien, amortización. Distribución del valor amortizable de los activos intangibles a lo largo de su vida útil. Lo que en las normas locales se llama depreciación, ¿sí? La norma internacional habla de amortización. ¿Qué es esto? Lo mismo que la depreciación. Es reconocer el desgaste del bien durante su vida útil. Que ya vamos a ver cuál es la vida útil del bien, ¿sí? Si llegamos. Bien, activo. Bueno, recurso controlado por la entidad del que espera obtener beneficios económicos. Esto es muy importante para la definición de un activo intangible. ¿Por qué? Porque esperamos obtener un beneficio económico. Si no esperamos obtener un beneficio económico, no hay activo intangible. Eso ya queda clarísimo. Entonces yo en mi contabilidad no voy a contabilizar nada que no me vaya a generar un beneficio económico futuro. ¿Sí? Importe en libros, esto es importante, valor por el cual un activo debe reconocerse en el estado de situación financiera, ¿sí? Luego de deducir las amortizaciones acumuladas y las pérdidas por deterioro de su valor. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como valor contable. La norma internacional lo llama valor libro, ¿sí?
y es el que reconocen el estado de situación patrimonial para nosotros, que ella llama estado de situación financiera. No es uno. Estamos hablando de lo mismo que ustedes ya vienen viendo en las diferentes contabilidades, pero con otra terminología que tiene que ver con la traducción de la norma, ¿sí? Yo no sé si la norma literalmente habla de valor contable, ¿sí? O de estado de situación patrimonial, y la traducción dice estado de situación financiero, que para nosotros tiene otro significado, ¿sí? Costo. Valor del efectivo pagado o de la contraprestación entregada para adquirir el activo. A ver, valor de incorporación. Todo lo que yo entrego, sea dinero, sea en especie, va a formar parte del costo. Importe amortizable, costo del activo menos su valor residual, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes van a amortizar algo, ¿sí? Siempre tienen que restar el valor residual y dividir por la vida útil. Siempre y cuando el valor residual tiene que ser conocido, tiene que ser un valor fundamentado, ¿sí? Tiene que haber pruebas del valor residual. Yo no puedo decir, más o menos esto va a valer tanto dentro de 10 años. No, eso no puede pasar. ¿Está bien? Valor específico para una entidad. Valor presente del flujo de efectivo que se espera obtener del uso de un activo y su disposición final al término de su vida útil. Valor específico. ¿Qué es esto del valor específico? Es lo que nosotros antes conocíamos como el valor descontado, ¿sí? El valor del flujo de fondos que ese bien o activo intangible me va a generar, actualizado a la fecha considerando el valor residual, ¿no? Después tenemos el valor razonable, y esto es muy importante porque el valor razonable es algo que la norma lo define de esta forma. Valor de intercambio de un activo entre partes interesadas, informadas e independientes. Es un valor de intercambio, el valor razonable. Nosotros venimos viendo, si ustedes ya vieron, no sé si vieron contabilidad agropecuaria, cuando hablamos de valor razonable hablamos de lo que antes era el valor neto de realización en normas locales, que era precio de venta menos gastos de venta. ¿Sí? Acá, la norma de intangibles no habla de precio de venta menos gastos de venta. Lo que dice es que el valor razonable es el valor de intercambio de un activo entre partes interesadas, informadas e independientes, es decir, el valor de intercambio en el mercado, ¿sí? Pero ¿de qué tipo de intercambio? De venta, no de compra, porque de compra estamos hablando de otro valor que tiene que ver con el costo. Estamos hablando de valor de colocación, ¿sí? Valor de salida, ese es el valor razonable, ¿sí? Entre partes independientes, entre partes interesadas y entre partes, ¿cómo dice? Informadas, ¿sí? Ahora bien, ojo, porque hay una parte en el que la RT17 o la RT18 o la RT22, ¿sí? Cualquiera de esas que ustedes van a ver en algún momento, o ya vieron, habla de valor razonable, pero tiene que ver con la razonabilidad del valor, ¿sí? Es decir, esta lapicera no puede valer 1.000.000 de pesos. No es razonable ese valor. ¿Está bien? Bien, pérdida por deterioro. Exceso del importe en libros de un activo sobre su valor recuperable. Es decir, a ver, yo tengo esta lapicera que en la condición en la que está puede valer, no sé, 10 pesos. ¿Y contablemente cuánto la tengo? 50. Bueno, ahí tenés una pérdida por deterioro, que la trata otra norma, la pérdida por deterioro. Pero no importa, está dentro de las definiciones y después vamos a ir viendo qué es lo que tenemos. ¿Qué otra cosa tenemos? Activo intangible, es un activo identificable, no monetario, ¿sí? Y sin apariencia física. ¿Está bien? A ver, una marca, ¿es identificable? Sí, no sé, llamen cualquiera. Audi, ¿sí? Es una marca. ¿Es identificable? Sí. ¿Es monetaria? No, va a ser monetaria si es una marca. ¿Está bien? Y es, ¿cómo dice? Sin apariencia física. Y no tiene una apariencia física, tiene los globitos, pero los circulitos tienen otro significado que no es el propio de la marca. Uno lo relaciona con la marca, pero tiene que ver con un logo,
que es otra cosa. ¿Está bien? Activos monetarios, ya que veníamos hablando de los activos monetarios, son activos por los que se va a recibir una cantidad fija o determinable de dinero. ¿Sí? Esos son activos monetarios. Valor residual. Importe estimado que la entidad podrá obtener después de haber deducido todos los costos por su disposición. Si el activo tuviera la edad y condición esperada en el término de su vida útil. A ver, ¿cuál es el valor residual del que tanto veníamos hablando? Es el valor, hoy dijimos que era el valor que el bien va a tener al final de su vida útil. Pero esta definición de valor residual nos agrega que si el bien estuviera en las condiciones que nosotros dijimos que iba a estar. A ver, yo voy a tener el valor residual de un auto al cierre, ¿sí?, estimado en tanta guita. Pero siempre y cuando el auto esté entero. Si el auto tiene una bollona en la parte de adelante, una bollona en la parte de atrás y le falta la pintura en una puerta, probablemente no esté en las condiciones pactadas en su momento para ese valor residual, ¿no? Por eso la aclaración, ¿sí? Si el activo tuviera la edad y la condición esperada al término de su vida útil. Yo espero que el activo esté bien al término de su vida útil. ¿Sí? Todo esto ahora lo vamos a ir aplicando a activos intangibles. Y la vida útil finalmente es el periodo durante el cual la entidad espera utilizar el activo o el número de unidades que tal entidad espera que el activo produzca. A ver, un tema con la vida útil y pasamos a lo que sigue. La vida útil puede medirse en años o puede medirse en unidades a producir. Y el activo intangible también puede producir unidades. No produce las unidades específicamente, pero tal vez el activo intangible es un procedimiento, es un software, es algo que permite que esas unidades sean creadas. Entonces, el activo intangible va a estar dado por los años o por la cantidad de unidades producidas. ¿Sí? El activo intangible, la vida útil del activo intangible. ¿Sí? A lo que acá deberíamos agregar una cosa más al tema de la vida útil. Porque el activo intangible también puede tener, y esto nótenlo bien, puede tener una vida útil indefinida. ¿Sí? Yo sé que una máquina está sujeta a desgaste, yo sé que un auto, un rodado, está sujeto a desgaste, que un mueble útil está sujeto a desgaste. Y los intangibles también están sujetos a desgaste. Pero, lamentablemente, a veces no es posible identificar cuál es la vida útil. Cuando no es posible identificar cuál es su vida útil, se habla de vida útil indefinida. Y esta es una característica de los activos intangibles. ¿Está bien? Yo creo una marca hoy. ¿Puedo saber qué vida útil va a tener? Los tipos que crearon Coca-Cola cuando surgió, ¿podían saber cuántos años iba a durar el activo intangible Coca-Cola? No, no podían saberlo. Entonces, esas cosas tienen vidas útiles indefinidas. ¿Está bien? Punto 4 de la norma. Activos intangibles. La NIC 38 enuncia algunos ejemplos de activos intangibles de la siguiente forma. Conocimiento científico o tecnológico, diseño e implementación de procesos, licencias o concesiones, propiedad intelectual, marcas, derechos editoriales, programas informáticos, patentes, derechos de autor, películas, carteras de clientes, franquicias, derechos comerciales, entre otros. Sin embargo, cualesquiera de estos activos descritos que no cumpla con lo indicado dentro del alcance de la norma, que ya lo vimos, no va a ser objeto de ser considerado contablemente como un activo intangible. ¿Sí? Es decir, si esto que leímos acá, que son derechos editoriales, programas informáticos, patentes,
no cumple con lo que dijimos dentro del alcance, no cumple con esas condiciones, ¿sí? Y las que vamos a ver después, no va a ser considerado un activo intangible. A ver, acá nadie nos está diciendo nada nuevo, ¿sí? Pero bueno, el activo intangible tiene que ver con conocimientos, tiene que ver con diseños y tiene que ver con implementación, que es lo que yo les puse un poco acá. Conocimientos es propiedad intelectual. Diseño puede ser diseños de procesos, e implementación puede ser esto de, bueno, la empresa implementó este software y permite generar este ingreso. Las relaciones son medias directas acá. Bien, lo primero que nos dice la norma en este punto 4 habla de la identificabilidad y dice, el secreto, miren cómo por ahí lo defino yo un poco, ¿no? El secreto de los activos intangibles es hacer de los mismos una partida identificable para diferenciarlo de la plusvalía que el mismo genera, es decir, los beneficios económicos futuros. A ver, ¿qué es lo que busco yo cuando voy a querer identificar un activo intangible? Quiero separarlo del conjunto de donde está bien? Quiero separarlo para poder diferenciar su valor de la ganancia que produce. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo un derecho editorial que me va a permitir vender determinados volúmenes de libros, ¿sí? Yo tengo que separar ese derecho intelectual y su valor, ¿sí? De la ganancia que me va a generar a mí la mera venta de los libros. Por eso es que yo busco identificarlo y separarlo. Pero a veces eso no es posible. ¿Está bien? Entonces dice, de esta forma, un activo intangible es identificable cuando. Y acá nos dice, ¿cuándo va a ser identificable? Es susceptible de ser separado del patrimonio de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado en forma individual o conjunta a un elemento accesorio como un contrato activo o pasivo relacionado. Y tal situación es independiente de la intención o voluntad de la entidad de llevar adelante tal separación, ¿sí? Y el segundo, surge de derechos legales contractuales o no, agregué yo. ¿Está bien? A ver, ¿cuándo un activo intangible va a ser identificable? Un activo intangible va a ser identificable por dos razones. Primero, cuando es susceptible no solo de separarlo de la entidad, sino de venderlo. ¿Sí? Venderlo, transferirlo, darlo en explotación. ¿Está bien? Cuando yo con ese activo intangible lo puedo separar. No sé, yo trabajaba para una empresa que había comprado un laboratorio por las marcas que tenía. Y había separado esa marca, y esa marca la podía dar en concesión, la podía vender si quería, o la podía alquilar o lo que fuera. ¿Está bien? Y agrega, por sí sola o con un conjunto de cosas. Puede ser que venga relacionado con un contrato de, no sé, de algo, o que esa marca esté relacionada con deudas. Puede pasar también. ¿Sí? O sea, individual o en conjunto, ¿sí? Con algún accesorio. Y tal situación es independiente de la intención o voluntad de la empresa. A ver, por más que la empresa no quiera, esa marca es separable y revendida. Después la empresa tendrá voluntad o no de venderla, eso no importa. Y lo otro es que surge de derechos contractuales, de derechos legales. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque puede ser que yo tenga el derecho a una marca, o a una patente, o a un derecho de autor. ¿Sí? Y que no surja de un derecho legal. A ver, no surja de un contrato, no surja de un registro, no surge de ningún lado. Entonces, ¿cómo pruebo yo que tengo el derecho? Bueno, no lo puedo probar. Y si no lo puedo probar, no lo puedo contabilizar. ¿Está bien? Ahora, si surge de un derecho legal, si hay un registro de propiedad intelectual que a mí me da la titularidad de ese dominio de Internet, si hay un derecho, un registro que me da la propiedad sobre un derecho de autor, o si hay un contrato
por el cual yo tengo la concesión por determinada cantidad de tiempo de ese activo intangible, ya surge mi derecho de controlar esos ingresos que va a generar, ¿sí? De un instrumento legal. ¿Está bien? Eso es lo importante. Sigamos. Control. Dice, el control de un activo intangible se genera cuando una entidad tiene el poder legal de obtener los beneficios económicos futuros del tal activo y además restringir el acceso de terceros a tales beneficios. A ver, un poco les adelanté yo esto. ¿Cuándo existe control sobre el activo? Cuando yo no solo voy a tener los derechos a los ingresos que va a generar, sino que puedo limitar a que otros los tengan. Supónganse, yo tengo la concesión de una ruta aérea por 5 años. Durante esos 5 años yo voy a controlar los ingresos que me genere esa ruta aérea, ¿sí? Y yo puedo restringir que el Estado, que es quien controla las rutas aéreas, ¿sí? Participe de esos ingresos. ¿Por qué va a participar si me lo dio en concesión? ¿Sí? Obviamente me cobró, pero de esos beneficios no va a participar, ¿está bien? Entonces tengo control. Si esto no se da, no hay control. Y plusvalía, que hoy hablamos un poco de plusvalía, ¿sí? La plusvalía tiene que ver con esto de, entre los beneficios económicos futuros del activo intangible, pueden encontrarse los ingresos de actividades ordinarias como ventas de productos o servicios, que lo vimos recién, ahorros de costos y otros que deriven del uso del activo por parte de la entidad. Ejemplo, la mejora en la productividad derivada del uso de una patente, de un nuevo conocimiento tecnológico. Esto lo habla la norma. A ver, yo puedo tener actividades ordinarias, venta, ahorros de costos por productividad, lo que sea, pero eso va a formar parte de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? ¿Cómo definían los? ¿Ustedes se acuerdan de dónde surge la plusvalía? La plusvalía la nombra Adam Smith allá por el 1700, y ¿qué dice? Que es que todo el diferencial, ¿sí?, entre el precio de obtención de algo y el precio de venta es plusvalía. ¿Está bien? Ahí agréguense los márgenes de ganancia, agréguense el componente, el factor humano, ¿sí?, el factor de producción, y todo ese tipo de cuestiones. ¿Está bien? Eso es la plusvalía. Entonces, acá es lo mismo. Todo lo que tiene que ver con ahorros o ingresos de actividades ordinarias dependientes de ese activo intangible, van a ser parte de la plusvalía y no van a formar parte de su valor, sino que van a formar parte de una ganancia empresaria, entre otras cosas. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a pasar al punto 5. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá antes de hablar de reconocimiento y medición? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, algo? ¿Están ahí? Me desconecté y estoy hablando solo hace media hora como un tonto. No, profe, ninguno. Bueno, perfecto. Siguen siendo 16, así que no perdí ninguno en el camino, por suerte. Bien. Vamos a ver el tema de los problemas. Yo le agregué problemas de reconocimiento y medición. ¿Sí? Ahora viene un poco acá. Vamos a arrancar hablando del RT17, de lo que ustedes vieron sobre reconocimiento de activos intangibles en análisis de estados contables. ¿Sí? El RT17, en su apartado 5.13, hace una generalización de los activos intangibles y establece que serán reconocidos contablemente cuando pueda demostrarse su capacidad para generar beneficios económicos futuros, su costo puede determinarse sobre bases fiables y, 3, no se trate de investigaciones, desarrollos internos, publicidad o capacitaciones. A ver, ¿qué es lo que dice la RT17? La RT17 dice, che, ¿vas a reconocer en normas contables, por normas locales contables, que hoy son obligatorias para todo el mundo, salvo para empresas que coticen en bolsa que tienen que usar NIF, ¿sí? O NIC.
Entonces dice, lo vas a reconocer cuando se demuestre la capacidad para generar fondos del activo. Es decir, va a haber efectivamente una generación de ingresos. El costo puede ser determinado fiablemente, decir, bueno, a ver, che, compré esta marca, ¿y cómo la compraste? Y no sé, surgió de un acuerdo, bueno, no, eso no es fiable. A ver, traeme un detalle de todas las erogaciones que hiciste, los esfuerzos, la investigación, el desarrollo. Ya vamos a ver qué forma parte del costo y qué no, ¿sí? Pero tráeme todo eso y ahí vamos a determinar el costo, no de un acuerdo que hice con un amigo. No se trate de investigaciones, desarrollo interno, publicidad y capacitación. A ver, ¿qué es lo que está diciendo la norma, la RT17? La RT17 dice que todo lo que tenga que ver con investigaciones, ¿sí? Que no tengan un correlato, una investigación, ¿sí? En principio no permite generar ingresos, sino que permite generar conocimiento para desarrollo interno, ¿sí? Publicidad, que son gastos, y capacitación, que es capacitación precisamente, es instrucción del personal, no forma parte del activo intangible. Eso dice la norma. Tengan presente esto porque a veces uno les puede preguntar, che, ¿cuál es la diferencia entre el reconocimiento que hace la NIC 38 con respecto de qué hace la RT 17? ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver cuando veamos la NIC 38, lógicamente, esto es una comparación. Dice, la NIC 38 establece que para que un activo intangible pueda ser reconocido, debe cumplir con la definición de activo intangible en ella establecida y con los siguientes criterios. Recuerden que hoy vimos cuál era la definición de activo intangible y después vimos cuál era la definición de activo. Eso es lo más importante. ¿Sí? Porque estamos hablando de un activo intangible. ¿Está bien? Y dice, es probable que los beneficios futuros fluyan hacia la entidad. Hoy decíamos que con ver que un activo intangible genera ingresos, era suficiente para contabilizarlo por RT. Pero por NIC, ¿sí? Nos agrega que los beneficios económicos deben fluir hacia la entidad y no hacia otro lado. No basta con que los genere, sino de que fluyan hacia la entidad. ¿Está bien? Entidad habla de lo que nosotros conocemos como organización o empresa. En la NIC o la NIF le llaman entidad. Y el costo del activo intangible puede ser medido en forma fiable, eso lo vimos en RT, y objetiva, utilizando hipótesis razonables y fundadas, considerando las condiciones económicas de toda la vida útil del bien. ¿Está bien? La RT se limitaba a información, si quieren, histórica. Che, ¿cuánto te costó? ¿Pudiste medir el costo? Sí, ¿cuánto fue? Tanto. Acá están las pruebas. La norma internacional nos insta a analizar al futuro y ver si el activo intangible va a tener todas las condiciones durante toda su vida útil, ¿sí? Y eso va a ser parte de su costo. A ver, che, yo Estado te doy la concesión de esta ruta aérea por 5 años, pero en el año número 3 vas a tener que hacer una, no sé, renovación de todos los seguros del contrato. ¿Está bien? Eso, yo no lo tuve como costo ahora, pero voy a tener como un costo futuro, porque voy a tener que renovar todos los seguros. Y me pueden salir cosas nuevas porque pueden haber salido normativas nuevas, que no lo sé. Pero voy a tener que preverlo. Entonces, la NIF me obliga a mirar hacia adelante, cosa que la RT me obliga a mirar solamente hacia atrás. ¿Está bien? Y respecto de la medición, al inicio, el activo intangible se medirá el costo. Esto que yo les puse acá en grande, ¿sí? La medición inicial de un activo intangible se va a hacer a su costo. ¿Está bien? No a su precio de venta, ¿sí? Ni a lo que yo pueda determinar que vale, sino que la medición al inicio va a ser a su costo. Determinado en NIC 38, como dice la NIC 38, con la información histórica y con la información del futuro. ¿Está bien?
Bien, y ahora, ¿qué es lo que habla la norma? La norma habla de dos tipos de adquisiciones de activos intangibles, ¿sí? Dentro de reconocimiento y medición dice, bueno, hay dos tipos de adquisiciones. Está la adquisición simple, que vamos a ver durante las siguientes 4 filminas, y la adquisición combinada, que es, voy a adquirir un intangible como parte de un conjunto de cosas. Eso es la combinación. ¿Está bien? Antes de arrancar con adquisición simple, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo muy claro. Bueno. Bien, ¿qué es esto de la adquisición simple? Que ustedes pueden decir, sí, la adquisición simple es, voy y compro una marca. Sola, quiero la marca, nada más que la marca, o quiero el derecho de autor. Eso es la adquisición simple. ¿Sí? Pero la norma lo hace un poco más compleja, la NIC 38, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la NIC 38? Dice, a los fines de esta exposición, vamos a entender la simple adquisición de un activo intangible como aquella adquisición independiente o de un solo activo intangible, lo que acabo de decir. Así, el costo de un activo intangible comprende, y ahí nos dice lo que comprende el costo en una adquisición simple. ¿Sí? Vayan estructurándose. 1. El precio de adquisición más los aranceles e impuestos no recuperables, menos descuentos y rebajas comerciales. Esto lo dice la norma. ¿Sí? El precio de adquisición más aranceles e impuestos que no voy a recuperar. Si es impuestos que, bueno, voy a recuperar como el impuesto al valor agregado que lo traslado, eso no va a formar parte del costo. Pero lo otro sí, impuesto a los sellos, por ejemplo. ¿Sí? O un arancel específico. No recuperables, menos descuentos y rebajas comerciales, y le agregaría subsidios. ¿Sí? Pero bueno, eso es otro tema. Menos descuentos y rebajas por la compra. Y 2, costos directos para su uso. Por ejemplo, remuneraciones y honorarios, publicidad y promociones, capacitación, investigación y desarrollo. ¿Sí? A ver, la publicidad no va a ser un activo intangible como ya lo vimos, pero puede ser parte del costo de un activo intangible. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de cosas van a formar parte del costo. Los costos directos derivados del uso de ese activo. ¿Está bien? Ya vamos a ver las especificaciones porque habla de investigación y desarrollo, después nos vamos a meter en ese tema. Pero remuneraciones, honorarios, promociones, bueno, todo eso, campañas, todo eso tiene que ver con el costo. Ahora dice, los cargos de costos al activo intangible finalizará cuando tal activo se encuentre en sus niveles esperados de operación, conforme a lo indicado. Conforme a lo indicado, debe tenerse en cuenta que los costos de reprogramación del uso del activo intangible no serán tenidos en cuenta como parte del costo del activo en cuestión y deberán registrarse con cargo a resultados del ejercicio del que se trate. Por ejemplo, costos por improductividades o ineficiencias en la gestión de los mismos, así como las pérdidas que generan los productos elaborados en uso del activo intangible. ¿Sí? Esto lo dice la norma. ¿Qué va a hacer o hasta cuándo yo le voy a imputar costos al activo intangible? Hasta que estén terminados. Esto es como, che, estoy construyendo una máquina. ¿Hasta cuándo? O una planta. ¿Hasta cuándo le voy a imputar costos? Hasta que esté terminada. ¿Cuándo está terminada? Cuando está en condiciones óptimas. Y eso me lo van a decir un poco los técnicos. En el caso del activo intangible, ¿sí? ¿Cuándo está terminado un activo intangible? ¿Cuándo está terminado un software? Una marca es un poco más difícil de decir cuándo está madurada, ¿no? O cuándo está en su nivel óptimo. Pero un software, ¿cuándo va a estar en su nivel óptimo? Cuando esté
dentro del equipo y funcionando sin fallas. ¿Está bien? Después de hacer varias pruebas, listo, se le da el OK, ya está. Esto puede controlar las rutas aéreas sin que los aviones se estrellen. ¿Está bien? En ese momento le dejamos de asignar costos al software. ¿Está bien? Y obviamente todo lo que tenga que ver con ineficiencias, ¿sí? O improductividades no va a formar parte del costo, sino que va a ser directamente hundido en gastos. O lo que dice acá la norma, ¿sí? Con cargo a resultados del ejercicio. ¿Está bien? ¿Qué más nos dice sobre la adquisición simple? Dice, por su parte, salvo en el caso de activación de componentes financieros, activación de intereses, salvo en ese caso de activación de intereses, los intereses generados por la financiación del activo intangible serán reconocidos como gastos financieros del ejercicio sobre el cual se devengan. Los componentes financieros que podrán activarse serán aquellos directamente atribuibles a la adquisición del activo intangible. ¿Sí? Vamos a leer de vuelta eso. Los componentes financieros que podrán activarse serán aquellos directamente atribuibles a la adquisición del activo intangible, y acá los mando a leer la NIC 23. Por eso se las cargué. Y si no está cargada la buscan, pero creo que la cargué. Que trata de la activación de activos intangibles, de componentes financieros. ¿Sí? Ustedes acuérdense que no me acuerdo si el 2.27 o el 2.27 del RT17 hablaba de la activación de componentes financieros, que tenía unas ciertas características, tenía un tratamiento preferencial de 4 renglones y después tenían el tratamiento alternativo, que era el de activación de componentes financieros. Entonces, salvo la aplicación de NIC 23, que yo le vaya a activar intereses, ¿sí? No le voy a activar intereses y los intereses van a ser parte del resultado del ejercicio. Ahora bien, si voy a aplicar NIC 23, tengan presente que voy a activar solamente el componente financiero de la financiación específica. Ojo con eso. Nos queda algo más. Un poco sobre NIC 23. No podía ser que yo no hable de componentes financieros. Entonces, bueno, veamos esto. Conforme lo indicado anteriormente, cuando los fondos para la adquisición de un activo intangible no surjan de una financiación específica, es decir, che, yo tengo que comprar este software que vale 5 millones de dólares y lo voy a financiar con un préstamo que me dieron por 10 millones de dólares. ¿Está bien? Cuando pase eso, es decir, provengan de préstamos no específicos, sino que me dieron guita y la uso para eso, la atribución del componente financiero a capitalizar se dará conforme a la aplicación de una tasa de capitalización calculada teniendo en cuenta los fondos utilizados sobre el total de endeudamiento no específico vigente a la fecha. A ver, esto no difiere mucho del RT. Si hay préstamos no específicos, voy a calcular una tasa que va a surgir de decir, che, bueno, pará, ¿qué porcentaje apliqué sobre el porcentaje total? ¿Está bien? Eso me va a dar un índice con el cual yo voy a poder aplicar el componente financiero no específico al costo del activo intangible. El costo financiero capitalizado en un periodo no podrá exceder del costo financiero total que la empresa haya incurrido en el total en tal ejercicio. Es decir, si yo voy a activar componente financiero por 5 millones, ¿sí? Y mi endeudamiento fue de 4 millones, digo, bueno, pará. El costo financiero total de mi endeudamiento fue de 4 millones, voy a decir, pará, ¿por qué estás activando 1 millón de más? ¿De dónde lo sacaste? Debe corresponder, no sé, a otro ejercicio, o tenés algo mal. ¿Sí? La capitalización de los costos financieros será suspendida cuando la actividad preparatoria del activo intangible se encuentre interrumpida por tiempo indeterminado. Es decir, cuando la preparación o la construcción o la creación de ese activo intangible o el desarrollo de ese software está interrumpida, la activación de componentes financieros se va a interrumpir. Necesariamente. ¿Sí? Esto lo dice la norma. La capitalización de los costos financieros será finalizada
cuando el activo se encuentre en sus niveles esperados de operación o de venta, lo que decíamos hoy. ¿Está bien? Vamos a ver un caso de esto. Vamos a ver un caso de esto, que es el caso número 1. ¿Sí? Y el caso número 1 es muy sencillo. Dice, adquisición de una lista de clientes. Acá lo que está adquiriendo la empresa, me dieron esta lista de clientes y vamos a ver cuánto puedo hacer que me genere. Una compañía dedicada a la mercadotecnia, a la mercadotecnia directa, por correo, adquiere un listado de clientes y espera obtener beneficios por el uso de la información contenida en él durante un año como mínimo y 3 años como máximo. Es decir, entre 12 meses y 36 meses, la empresa espera obtener beneficios de esa lista de clientes. El precio de la operación es de 10.000 pesos o 10.000 dólares, ¿sí? De los cuales 5.000 son financiados con un préstamo específico y 5.000 son financiados con un préstamo no específico de 10.000. O sea, yo necesito pagar 10.000 dólares por esa lista de clientes. Listo. Tengo un préstamo específico que pude conseguir para esta línea para esta compra, ¿sí? De 5.000 dólares. Y los otros 5.000 los voy a sacar de un préstamo general que tenía dando vueltas de 10.000. ¿Está bien? Pero voy a sacar solo 5 para aplicar a eso. El componente financiero del préstamo específico es de 1.000 dólares y el componente financiero del préstamo no específico es de 2.000 dólares. Todo ocurrió durante el mismo ejercicio. Bien, ustedes me dirán, sin mirar la respuesta que tienen en la filmina siguiente, ¿cómo se resuelve esto? Si miran la filmina que tienen siguiente, no van a aprender más. ¿Quién va a aportar información sobre esto? Miren que yo anoto, y le doy la nota conceptual a Estela. Tenemos que activar los 1.000 de, bueno, el que es específico. El que no es específico, ¿Quién no. está hablando? Santiago. Bien, decime, Santiago, ¿qué es lo que vamos a activar? Yo por lo de la financiación específica, en este caso serían 5.000 que el préstamo, bueno, y dice que tiene 1.000 de intereses. El componente financiero son 1.000. Hay que activar esos 1.000. Vas a activar esos 1.000. ¿Y con los otros 2.000 qué vas a hacer? Y esto quedan como el resultado del ejercicio. No. Ese periodo, ¿no? No te olvides que hay una parte de esos 2.000 que están financiando el activo intangible. Había entendido que solo se activaban los que eran específicos. No, por eso yo les decía recién, antes de ver esto, que se calcula un coeficiente con el cual vamos a activar el componente financiero de los préstamos no específicos. ¿Está bien? ¿Y cómo calculamos el coeficiente? Mira, es muy fácil. ¿Cuánto es el préstamo no específico? 10.000. ¿Cuánto aplicaste de esos 10.000? 5.000. Bueno, 5.000 dividido 10.000 nos da 0,5. 0,5 por los 2.000 de componente financiero nos da 1.000 más que tenemos que activar. Entonces, ¿cuánto vamos a activar en definitiva? 2.000, ¿está bien? Sí, 1.000. Perfecto. A esto voy con la necesidad de aportar tu opinión. ¿Por qué? Porque si vos no aportabas tu opinión, te quedabas con eso. No, es igual que como lo hacíamos antes, con lo que decía la RT17. Íbamos viendo, primero el específico, después el específico, y lo que quedaba hacíamos. Está perfecto. Exactamente. ¿Sí? Bien, entonces, Había quedado con lo primero que habías dicho y me quedé con eso nomás. Cualquier cosa, me frenás y volvemos para atrás, no hay problema. No, sí, está ¿Sí? Bien, la lista de clientes podría amortizarse de acuerdo con la mejor estimación de su vida útil. Acá, bueno, les puse un dato de color, que también lo dice la norma, que es la mejor estimación de la vida útil de esta lista de clientes, sin más información, se hace más o menos en 18 meses, que es la mitad del plazo esperado, entre 12
y 36, bueno, entre 1 año y 3 años, la mitad es 1 año y medio, son 18 meses. ¿Sí? Aunque la compañía de mercadotecnia directa puede añadir nombres de clientes y otra información a la lista en el futuro, tengan en cuenta esto. Yo compro una lista de clientes. Todo lo que los clientes que le agregue a esa lista no forman parte del costo, porque eso le agregué ex post. ¿Sí? Y yo voy a activar la lista tal como la compré. Después lo que le agregue es un tema interno. Los beneficios esperados por la adquisición de la lista de clientes se refieren exclusivamente a los clientes incluidos en la lista cuando ésta fue adquirida. La activación del componente financiero, ¿sí?, será de 1.000 pesos y la activación del componente financiero no específico, el de 1.000 es el específico, no específico será de otros 1.000, que surge de aplicar la tasa del 50% que les decía recién sobre los 2.000. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a pasar a la parte de adquisición combinada. ¿Sí? Esto de la adquisición combinada nos va a llevar bastante. ¿Sí? Así que vamos a avanzar rápidamente con la adquisición, porque una cosa es comprar un activo intangible solo, y otra cosa es comprar un conjunto de cosas dentro del cual está el activo intangible. Eso tiene otro tipo de tratamiento. ¿Alguna duda sobre adquisición simple? Cosa de que avancemos sin tener que volver para atrás. No, está claro. Bien. A los fines de esta exposición vamos a entender la adquisición combinada a aquella que se da en conjunto con más de un negocio. ¿Sí? Y yo les sugiero acá ver la NIF 3 de combinaciones de negocios. ¿Está bien? Cuando esta sea la situación, la adquisición del activo intangible, cuando esta sea la situación de la adquisición del activo intangible, el mismo será medido inicialmente a su valor razonable. Acá cambió la historia. En la adquisición simple, íbamos a activar los activos en el momento inicial al costo. Cuando se habla de adquisición combinada, los vamos a hacer al valor razonable, que ya vimos cuál era el valor razonable, no me voy a detener en eso, ¿sí? Pero es un valor de salida. El costo es un valor de entrada. Tengan presente esto, el costo es un valor de entrada. El costo de reposición también es un valor de entrada. El valor razonable, el precio de venta, son valores corrientes de salida. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se va a determinar? Dice, determinado conforme a las expectativas sobre los beneficios económicos futuros. Está bien, valor razonable. Ustedes lean la norma en ese punto. Cuando una entidad adquiera otra, yo voy a comprar una empresa, ¿sí? Cuando una entidad adquiera otra, deberá reconocer por separado los activos intangibles que haya reconocido, o no, pero sobre los cuales tenga derechos legales la entidad adquirida. Es decir, cuando yo voy a comprar una empresa, todos los activos intangibles que vengan con esa empresa los voy a reconocer por separado. ¿Sí? Fíjense qué trascendencia tiene esto. Pues yo voy y compro una empresa, qué sé yo. Yo, Arcor, fui y compré Mastellones. Todos los activos intangibles que tienen Mastellones, ¿sí?, debiera reconocerlos por separado, conforme a la norma internacional, ¿sí? Los que tenga esa empresa reconocidos o no sé, las marcas propias de la empresa como aquellas que tenga alquiladas. ¿Me explico? Que surjan de derechos legales. Los proyectos de investigación y desarrollo de la entidad adquirida, ¿sí?, de la que yo estoy comprando, en este caso, ejemplo, Mastellones, cumplirán con la definición de activo intangible cuando cumplan la definición de activo, que ya la vimos, surjan de derechos contractuales legales. Es decir, ok, todos los activos intangibles que son activos intangibles, los voy a reconocer por separados conforme a lo que dijimos.
las actividades de investigación y desarrollo que estén en proceso solo se van a reconocer como activo intangible en este momento, ¿sí?, cuando cumplan con la definición de activo, que generen ingresos, ¿sí?, y surjan de derechos legales, ¿sí? Todo esto hay que analizarlo en contexto. Bien. No obstante lo anterior, solo cuando existan activos intangibles que estén sujetos a otros activos, intangibles o no, pueden ser otra cosa, ¿sí? Un activo intangible que esté sujeto a otro, estoy pensando en un ejemplo de un activo intangible que esté sujeto a otro activo. A ver si tengo algún ejemplo más adelante. Cuyos valores razonables no sean identificables en forma individual, se procederá a su evaluación en conjunto al valor razonable global sobre bases e información fiables. Por el contrario, si los activos intangibles son susceptibles de ser evaluados en forma individual, tales activos serán evaluados por su valor razonable en tanto sus vidas útiles sean similares. Bien. Entonces, cuando yo adquiero, a ver, se me ocurre esto. Cuando yo adquiero un derecho, cuando adquiero una licencia, ¿sí?, para una línea de colectivos, ¿sí?, que viene con una licencia anexa de otra línea, ¿por qué? Porque justo pasa por el recorrido, ¿sí? Si las puedo separar, las voy a tratar, las voy a evaluar a su valor razonable, ¿sí?, en forma individual, si sus vidas útiles son similares. Es decir, che, ¿por cuánto tiempo me estás dando las concesiones de estas líneas de colectivos? Por tanto tiempo. Bien, eso lo vas a evaluar al valor razonable cada una de ellas si las vidas útiles son similares, ¿sí? Si una me la dan por menos tiempo, supónganse, hago un contrato por 5 años, pero una me la dan solo por un año, por X razón, esa no voy a poder usar este tratamiento. Lo voy a tratar, como dice el primer párrafo, que no son susceptibles de individualización, con lo cual voy a calcular un valor razonable conjunto, calculado en forma global. ¿Está bien? Che, este paquete, ¿cuál es el valor por el cual yo voy a activar? ¿Está bien? Y agrega. Así, el valor razonable será calculado considerando el precio de mercado activo o valor corriente. Acá nos amplía, ¿sí?, la definición de valor razonable. El valor razonable será calculado considerando el precio de mercado activo o valor corriente, el precio de mercado, ¿sí? En caso de no existir un valor corriente, ¿sí?, deberá considerarse el precio utilizado en una operación similar siempre que las condiciones económicas contextuales no hayan sufrido grandes desvíos entre la fecha de adquisición del activo intangible y la fecha de evaluación. Es decir, a ver, yo voy a usar la medición del valor razonable calculado como un valor corriente. Si no puedo conseguir el valor razonable, voy a mirar una operación similar. ¿Pero qué significa que sea similar? Significa que tenga las mismas condiciones económicas para poder llegar a este valor. ¿Está bien? Condiciones económicas contextuales, ¿sí? Si yo voy a mirar la compra de un activo de una empresa en Suiza, ¿sí?, con una estabilidad monetaria, y no son condiciones económicas similares como para yo tomar ese valor en dólares. ¿Está bien? Entonces no voy a poder hacer ese precio. ¿Pero qué dice? En caso de no existir ningún mercado activo y recientemente no se han cerrado operaciones similares con las características que dijimos, a los fines de la determinación del valor razonable, deberá tenerse en cuenta el valor que la empresa habría pagado en la fecha de adquisición actualizada a la fecha de estudio, utilizando la tasa de mercado. Entonces, cuando no consiga el valor razonable, cuando no haya mercado activo,
y cuando tampoco haya una operación similar, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, che, pará. Voy a calcular el valor considerando el precio que hubiese pagado a la fecha de adquisición actualizado. Actualizado, ¿sí? A la fecha en la que me encuentre haciendo la evaluación, ¿sí? Aplicando una tasa de mercado. Es decir, a ver, yo estoy al cierre de ejercicio, 31 de diciembre, tengo que evaluar esa compra. No tengo mercado activo, no tengo operación similar, no tengo nada. Decir, bueno, che, ¿cuánto pagaste? $10.000. Bueno, ¿cuál es la tasa de mercado? No sé, 10% en dólares. Bueno, actualizarme ese valor a hoy y ese va a ser el valor razonable que vas a usar para la evaluación. ¿Está bien? Bien. Adicionalmente, existen otras formas de determinar el valor razonable cuando no puedo hacer nada, cuando ni siquiera tengo tasa de mercado o no tengo, no sé, el valor que pagué en esa fecha, ¿no? Que pueden ser utilizadas en forma supletoria o concurrente y se trata de evaluaciones por múltiplos respecto de operaciones de similares dimensiones o la evaluación por un valor descontado del flujo futuro de fondos que genere la entidad. Entonces, cuando yo no pueda determinar el valor razonable de ninguna forma, voy a poder utilizar dos opciones. Por un lado, lo que se llaman múltiplos, ¿sí? Que son indicadores matemáticos de operaciones, por ahí no de compras de empresas, sino de compras relacionadas que pueden utilizarse, que tienen que ver con la actividad de la empresa, que tienen que ver con el nivel de facturación, que tienen que ver con las características sociales en las que se encuentra, la zona geográfica, tiene que ver con muchas cosas, la cantidad de activos, la cantidad de pasivos, son múltiplos que hacen que, che, bueno, esto es similar a esto. No es lo mismo, pero es similar. Bueno, lo podés evaluar de esta forma. O la utilización de evaluación por flujo futuro de fondos descontados, ¿sí? Que, che, bueno, para esto que voy a comprar, ¿qué flujo me va a generar en 10 años? Bueno, listo, eso lo actualizo utilizando una tasa representativa, y ahí obtengo mi valor. A ver, ¿qué más dice? Cuando se trata de activos intangibles relacionados con desembolsos realizados posteriormente a la adquisición de un proyecto de investigación y desarrollo, tales desembolsos se imputarán a... Bien, antes de seguir, entramos a hablar cuando vamos a adquirir actividades de investigación y desarrollo. ¿Sí? Entonces dice, cuando estemos hablando de adquisiciones relacionadas con investigación y desarrollo, la imputación va a ser de la siguiente forma. Primero, vas a imputar a gastos cuando se relacione solamente con investigación, porque la investigación no implica que haya un activo intangible que vaya a generar beneficios económicos. ¿Sí? Segundo, gastos cuando se relacione con desarrollos que no aplican como intangibles, que bueno, ya vamos a ver qué es. Y tres, se van a activar, activo al valor del activo intangible, cuando se relacionen con desarrollos que aplican como activos intangibles, que ya vamos a ver. Las actividades de desarrollo van a aplicar como intangibles cuando se cumplan las siguientes condiciones. A ver si están acá. No, no están acá, me estoy adelantando. Entonces, tengo algunas que dice la norma las enumera, así que las pueden ir a leer. ¿Qué dice? ¿Cuándo una actividad de desarrollo aplica como activo intangible? Cuando se dan algunas de las... cuando se pueda demostrar que, o sea, tendríamos que demostrar alguna de estas cosas. Técnicamente, la producción del intangible se puede completar, es decir, lo que estoy desarrollando lo voy a poder completar técnicamente, y está certificado. Existe intención de completar la producción, es decir, tengo intenciones como empresa de terminar el desarrollo. El activo intangible tiene capacidad para ser vendido o utilizado.
la existencia de un mercado activo para la producción del activo intangible y la forma de generar beneficios económicos futuros. Es decir, voy a recibir un ingreso, tiene un mercado lo que voy a hacer con eso. La disponibilidad de recursos técnicos y financieros para completar la producción, es decir, que alguien me financie. ¿Sí? Y la capacidad para medir los desembolsos en forma fiable durante una etapa de desarrollo. Es decir, mi capacidad es medir fiablemente ese activo financiero durante esta etapa. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? ¿O avanzo? Porque ahora vamos a ver cuando adquiero los activos intangibles mediante subvenciones, que es lo que sigue. Dice, cuando se trate de activos intangibles adquiridos por intermedio de subvenciones del gobierno, acá no pasa mucho esto. Pero supónganse que pase, hay algunas líneas para esto. Derechos de aterrizaje, licencias radiales. Se pueden reconocer tanto el activo intangible como la subvención del gobierno a su valor razonable. Es decir, yo voy a reconocer, por un lado, el activo intangible, el valor razonable, y por el otro lado, la subvención del gobierno, medida su valor razonable como una ganancia. A ver si es así. El activo intangible a su valor nominal, más todos los desembolsos atribuibles a la preparación del activo para su uso. Y esto está relacionado con la NIC 20. ¿Sí? Ustedes vayan a ver la NIC 20, pero tengan en cuenta que el punto 2 dice, el activo intangible a su valor nominal, más todos los desembolsos atribuibles para la preparación del activo para su uso. Es decir, puedo reconocerlo de dos formas. Cuando lo compre con quita del gobierno. Por un lado, el ingreso del activo intangible y por el otro lado, el resultado positivo por la guita del gobierno. ¿Está bien? Si no, lo voy a reconocer al valor nominal más todos los gastos y erogaciones que vimos que forman parte del costo del activo intangible, al cual deberemos restar las subvenciones, porque forman parte del costo. ¿Está bien? Y ahí vamos a llegar al valor del activo intangible sin reconocer un resultado positivo. Seguimos. Cuando se trata de activos intangibles adquiridos a través de permutas, es decir, son activos intangibles que voy a intercambiar por otras cosas, monetarias o no, es decir, a través de guita o a través de otros activos, intangibles o no. Tales activos serán valuados a su valor razonable, como veníamos viendo, salvo que no se trate de una transacción comercial, es decir, che, toma, no comercialmente, pero te doy este derecho de autor y vos dame, no sé, qué sé yo, otro derecho de autor que vos tengas. Intercambiamos derechos de autor, porque lo necesitamos. Pero porque somos amigos, ¿sí? No tenemos una relación comercial. O no pueda medirse en forma fiable el valor razonable de ninguno de los activos involucrados. En esos casos, cuando suceda eso, que básicamente no es comercial la cuestión, el valor del activo intangible será determinado conforme al valor contable del activo entregado. ¿Sí? Del activo entregado. Entonces, cuando yo no pueda determinar el valor razonable o no sea comercial la operación, voy a medir, ¿sí?, la incorporación de un nuevo activo al mismo valor que tenía el activo que entregué. Entonces, va a salir un derecho de autor por 10 y voy a reconocer un derecho de autor por 10. Listo, no hubo cambios en mi contabilidad. Asimismo, se debe tener presente que una transacción tiene carácter comercial si los flujos de efectivos que se esperan generen los activos recibidos y entregados son diferentes en riesgo, plazos e importes netos de impuestos. Bien, ¿qué quiere decir esto? A ver, cuando una transacción tiene carácter comercial, que es esto que decíamos, cuando una transacción no es comercial, cuando los activos que intercambio no tienen esta característica.
¿sí? No son similares en riesgo, plazo e importes, ¿sí? No se va a considerar que haya una relación comercial, ¿está bien? ¿Está claro o quieren que lo lea de vuelta? Esto de cuándo es comercial o no. Porque la norma lo aclara, ¿no? Profe, Sí. ¿en qué párrafo del NIC está esto? Y esto está, yo no te sé decir el párrafo porque no lo tengo anotado. ¿Sí? En el 46. Pero esto debe estar esto está en el punto, dame un segundito, en el punto adquisición, anda el título de adquisición combinada y ahí dentro de ese párrafo está después de todos los ejemplos que va dando. Yo no sé bien el párrafo, ¿sí? Pero dice esto: se debe tener presente que una transacción tiene carácter comercial si los flujos de efectivos que se comparan generen que se espera generen los activos recibidos y entregados son diferentes en riesgo, plazo e importes. ¿Sí? Son diferentes en riesgo, plazo e importe. Vamos a poner un ejemplo, porque si no, yo pienso que no queda claro. Supónganse que yo tengo una empresa de aviones y tengo una ruta aérea, ¿sí? Que mi ruta aérea va de, no sé, de México a Madrid, ¿sí? De México a España. Vale 10.000 dólares o 10 millones de dólares, ¿sí? Y la tengo por un plazo de 5 años. Pero también tengo la posibilidad de intercambiarla, ¿sí? Por una ruta que va de México a Rusia, ¿sí? Vale 10 millones de dólares, la tengo por 5 años, pero el riesgo es diferente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está en una zona de guerra. ¿Está bien? Como son diferentes los riesgos, se considera que cumple este requisito y que por lo tanto existe ahí una relación comercial. Si yo permuto mi ruta con otra aerolínea por una, no sé, ruta aérea que vaya de México a Etiopía, bueno, el riesgo es el mismo, porque pasa por el mismo lugar. Vale lo mismo, tiene el mismo plazo. Bueno, podemos presumir que no hay una relación comercial en esta operación. ¿Sí? Bien. Avancemos con esto. Cuando se trate de plusvalías generadas en forma interna por la empresa, las mismas no serán reconocidas como activo intangible. Bueno, acá yo les puse. Las plusvalías internas no son activos intangibles. Las mejoras de productividad, ¿sí? Los ahorros, no son activos intangibles. Bien, seguimos. Cuando se trate de activos intangibles generados en forma interna, ya no estamos hablando de comprados o adquiridos, sino que estamos hablando de activos intangibles generados en forma interna por la entidad, que no son plusvalía, o sea que no estamos hablando de ahorros o de productividades, mejoras de productividad, debe considerarse que existe una dificultad manifiesta en determinar el momento en que surge el activo intangible y en la potencial generación de beneficios económicos futuros, y la determinación y determinar el costo del activo intangible de forma fiable. Es decir, no sé, qué sé yo. ¿Te acuerdan ese ejemplo que se daba en algún momento al final de la carrera? Que la fábrica que creó la cinta Scott hacía papel celofán. ¿Sí? Un día un tipo, Scott, se le ocurrió agregarle pegamento al papel celofán y se creó la cinta Scott. ¿Sí? Esa generación de conocimiento, ¿sí? Tiene estas dificultades. Es difícil determinar el momento en el que surge el conocimiento, ¿sí? Y es difícil determinar el costo en forma fiable, porque yo no sé cómo determinar el costo de ese conocimiento que se generó, pero que generó millones. ¿Está bien? A esto se refiere. En tal sentido, lo principal, seguimos hablando de lo mismo,
¿Sí? Es diferenciar dos momentos en el que la determinación de un activo intangible generado internamente sucede. Primero, la fase de investigación, si es que la hubo, en el ejemplo que yo les di no hubo investigación. La fase de desarrollo. Cuando esta diferenciación no sea posible, solo se considerará la parte de investigación. Y tengan en cuenta esto. A ver, cuando se genera conocimiento interno en la empresa, se genera por investigación y desarrollo. Entonces, hay dos momentos. El momento de la investigación, que es primero, y el momento del desarrollo, que viene después. Si no se puede diferenciar esto, se va a entender que todo es investigación. Y ya vamos a ver qué pasa con la investigación. Ya vimos algo. Respecto de la fase de investigación, oportunamente se adelantó que no se reconocerán activos intangibles a los surgidos como consecuencias de la investigación, en tanto que los desembolsos realizados por tal concepto serán reconocidos como gasto del ejercicio en el que se generen. Es decir, todo lo que tenga que ver con la investigación va a imputarse como gasto. Y si no se puede hacer esta distinción o separación, bueno, todo será imputado a gasto. ¿Está bien? Esto se debe, y esto es importante, porque si lo voy a preguntar, lo deberían tener analizado. Esto se debe a que en la etapa de investigación la empresa no puede demostrar la existencia de un activo que genere beneficios económicos futuros, porque estoy investigando. Ya es la segunda vez que lo repito. ¿Sí? Ejemplo, búsqueda, evaluación y selección de nuevos conocimientos, diseño, evaluación y selección de nuevos productos, procesos o sistemas. Esto lo dice la norma, no lo digo yo. Respecto de la fase de desarrollo, ahora nos metemos en desarrollo. Ya sabemos que toda la investigación va a dar. Respecto a la fase de desarrollo, tales actividades van a aplicar como intangibles cuando pueda demostrarse determinados requisitos que ya vimos, ¿sí? Los remito un poco para atrás, que vimos cuando eran, ¿sí? Esto que hablábamos, técnicamente la producción del intangible se puede completar, existe intención de completar su producción, ya, todo eso. Lo verdaderamente importante es que en la etapa de desarrollo una entidad puede identificar y demostrar la existencia de un activo intangible porque se cubren etapas más avanzadas de la fase de investigación, es decir, la parte de desarrollo sigue siendo una investigación, pero ya está tan avanzada la investigación que está próxima a surgir el intangible. Entonces, yo ahí sí puedo, sobre bases fiables, determinar un valor del conocimiento del intangible que se esté generando. En realidad, lo que se demuestra es la existencia de beneficios económicos futuros. Ejemplo, diseño, construcción y pruebas de prototipos, dispositivos, productos, procesos o diseños de nuevas tecnologías. Bien. En la fase de desarrollo, si no puede demostrarse la existencia de un activo intangible, la imputación deberá realizarse contra gasto. Esto no lo leí recién, pero bueno, ya lo veníamos viendo. De esta forma, puede determinarse si un activo intangible puede generar beneficios económicos futuros. Perdón, me leí mal. De esta forma, para determinar si un activo intangible puede generar beneficios económicos futuros, la entidad podrá evaluar los siguientes principios. Y ahí les dejo algunos. El valor del activo intangible ha aumentado durante la fase de desarrollo. ¿Sí? Es decir, yo vengo desarrollando algo cuyo valor viene aumentando. Ojo, es un indicio. Alta probabilidad de que existan cambios favorables del entorno legal, económico y tecnológico. Es decir, ojo, yo estoy desarrollando este conocimiento, no sé, de uso de impresoras, de patentes de impresoras, ¿cómo llaman estas impresoras láser en 3D?
¿sí? Estoy fomentando la patente de esto y va a haber disposiciones que generen, o disposiciones o normativa legal que sea favorable para este tipo de tecnologías, ¿sí? Existe una mejora en las tasas de mercado, una baja en las tasas de mercado durante la fase de desarrollo. Existe una baja comprobable en los costos relacionados con el activo intangible. Existe evidencia sobre el rendimiento del activo intangible, que será mejor al esperado. Y acá los recomiendo ir a ver la NIC 36. ¿Sí? Existe un plan de negocios que implica recursos técnicos y financieros. Existe una manifestación escrita respecto de la financiación externa del plan de negocios. Es decir, a ver, cuando estamos en una etapa de desarrollo, las financiaciones son medias dudosas. Entonces, existe una manifestación de la entidad bancaria o de quien me financia en forma escrita que diga, che, yo estoy, Banco Galicia, no sé, o Banco Francés, respaldando este desarrollo. ¿Sí? Porque le veo potencial. Cuando sucede todo esto, puede decirse que existe un activo intangible dentro de la etapa de desarrollo. No se olviden que estamos en la etapa de desarrollo. Bien. Finalmente dice que el costo de un activo intangible generado internamente va a estar dado por la suma de los desembolsos incurridos del momento en el que tal activo aplica las condiciones para su reconocimiento. Todos los importes reconocidos previamente como gastos no serán integrados al costo. Ejemplo, costos de materiales y servicios utilizados y consumidos, costos laborales, honorarios, amortizaciones, etc. Y acá los recomiendo ir a ver la NIC 23. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que dice esto? El costo de un activo intangible generado en forma interna es igual a la suma de todos los costos o desembolsos realizados desde el momento en el que aplica como tal. Todo lo que gasté antes de que se den estas situaciones no van a ser imputados contra el costo, sino que ya fueron imputados contra el gasto y yo no los voy a reversar, ¿está bien? Sino que son gastos del ejercicio. Bien, y finalmente dice, no forman parte del costo los gastos administrativos, comerciales o financieros de tipos generales, las ineficiencias o pérdidas operativas o la capacitación del personal. Ya vimos que la capacitación no formaba parte del costo y no era activo intangible. La publicidad habíamos visto que sí, pero que no era activo intangible, pero que podía formar parte del costo. Las ineficiencias o pérdidas, eso iba a gasto, ya lo veníamos viendo. ¿Sí? Pero acá nos agrega que los gastos administrativos, comerciales y financieros generales no van a formar parte del costo. ¿Qué es esto? Che, todos los gastos de conseguir la financiación. Todos los gastos de administrar mi empresa, dentro de la cual está la investigación y desarrollo. Todos esos gastos generales no van a formar parte del costo. Ni siquiera voy a tratar de imputarle un pedazo. ¿Sí? Ni siquiera. Bien, acá vamos a ver el ejemplo número 2, que es este. Dice, una entidad está desarrollando un nuevo proceso productivo. A lo largo del año 2020, los desembolsos realizados fueron de 1.000 pesos, de los cuales 900 pesos fueron soportados antes del 1 de diciembre del 2020, mientras que los restantes 100 pesos fueron entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre del año 2020. La entidad es capaz de demostrar que, a partir del 1 de diciembre del 2020, el proceso productivo cumplía con los criterios para su reconocimiento como activo intangible. ¿Está bien? Se estima que el importe recuperable del conjunto de conocimientos incorporados en el proceso, hasta el momento, es de 500 pesos, considerando en el cálculo de los mismos los desembolsos futuros de efectivo, para, bueno, vieron que la norma nos lleva a ver un poco el futuro. Entonces, ¿cómo, en base a lo que vimos recién, contabilizarían ustedes esto?
¿Nadie? ¿Ya perdí a uno en el camino? Y tenemos los 500, esto que dice de lo futuro, más los 100 desde cuando se reconoció el intangible. Bien, hasta los 100 te sigo. Veamos esto. Fíjate, todo lo que está previo a que el activo intangible Era un gasto. cumpla como tal es gasto. Sí. ¿Sí? Si querés, primero vos reconociste el activo. Che, investigación y desarrollo, Sí. lo reconocí como un activo. Después hice la otra erogación, lo reconocí como activo. Y ahora estoy parado al cierre. ¿Sí? Y al cierre digo, pará, che, ¿a partir de cuándo aplicó esto como activo intangible? A partir del 1 de diciembre. Bueno, listo. Los 900 van a ir a gasto de investigación y desarrollo. Y 100 se van a activar. ¿Está bien? Ahora, Clasifico, activo los 100. Ahora, muy bien. ¿Por qué? Porque el dato de 500 pesos es el valor recuperable a esa fecha. ¿Sí? Recuérdense que la normativa en general dice que yo no puedo tener valuado un activo por encima de su valor recuperable. ¿Cuál es el valor recuperable de este activo intangible? Bueno, es este que dice acá. Se estima que el importe recuperable es de 500 pesos. Con lo cual yo lo tengo bien valuado, no tengo que hacer ningún ajuste. ¿Está bien? Ahora, el caso sigue y dice lo siguiente. A lo largo del año 2021, los desembolsos realizados han sido por el importe de 2.000 pesos. Ya estamos, ya está reconocido como un activo intangible. Al final del año 2021 se estima que el importe recuperable del conjunto de conocimientos incorporados en el proceso, hasta el momento, asciende a 1.900 pesos. ¿Sí? Considerando todo lo que ya dijimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer siguiendo la misma línea? Primero, le vamos a activar al proceso productivo 2.000 pesos contra el banco. Claro, ahí te queda. ¿Sí? ¿Por qué le activamos? Como decís vos, porque ya es considerado como un activo intangible. Pero ¿qué pasa? Nos dice que el valor recuperable es 1.900. Y si nosotros mayorizamos lo que teníamos en 2020, que eran 100, ¿sí? Más los 2.000 de ahora, tenemos 2.100. Lo tenemos 200 por encima de su valor recuperable. Con lo cual vamos a tener que reconocer una desvalorización, ¿sí?, de mi activo intangible, ¿sí?, y dando de baja el proceso productivo. Damos de baja el activo contra su desvalorización. Y acá claro que esta pérdida por deterioro se podrá revertir siempre que se cumplan las condiciones de la NIC 36. Es decir, la NIC 36, que yo les recomiendo leer, da una serie de condiciones para la reversión de estas pérdidas por desvalorización en el futuro, que es cuando, básicamente, léanlo, pero es cuando yo espero que este activo, ¿sí?, recupere valor en el futuro, sobre bases fundadas. Ahí voy a reversar estas desvalorizaciones en el futuro, con lo cual este resultado negativo, si yo considero esa situación, tal vez lo podría considerar como una reserva de patrimonio, que voy a reversar en el futuro. Se los dejo para que la lean en la NIC 36. Bien. Ahora vamos a pasar al punto 6 de la norma. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá antes de avanzar con el punto 6? Bien. No, profe. Punto 6 de la norma. Reconocimiento como gasto. Acá vamos a ver todo lo que hablamos que arriba vamos a reconocer como gasto, la investigación y demás. Vamos a ver qué dice. La NIC 38 indica que los desembolsos realizados a consecuencia de un activo intangible o de un grupo de ellos debe reconocerse como gasto salvo que, ahora nos da salvedades para reconocer como gasto, apliquen como parte del costo del activo intangible, que ya vimos cuándo son parte del costo. Listo, fácil, cuando son costos no son gastos. O cuando se trate de combinaciones de negocios y los activos no puedan ser reconocidos como intangibles, caso en el cual se reconocerán como parte componente de la plusvalía de dicha operación. Es decir, si yo no puedo identificar
el concepto lo voy a identificar como parte de la plusvalía y a otra cosa. Es decir, este gasto va a terminar siendo un menor ahorro, una menor plusvalía, ¿se entiende? Pero va a ir por otro lado. No voy a reconocerlo como un gasto. Lo indicado no implica que tales erogaciones sean reconocidas como anticipos en el activo si fueron realizados con anterioridad a la entrega de los bienes o prestaciones del servicio de que se trate. Es decir, si yo tengo un cobro por un anticipo, eso lo voy a reconocer en forma normal, ¿sí? Así que bueno, tengan presente eso, que es una aclaración para el reconocimiento como gasto que hace la norma. Pero en general vamos a tener que imputarlo a gasto, ¿sí? Asimismo, la norma prohíbe reconocer como parte componente del costo de los activos intangibles a aquellos desembolsos imputados inicialmente como gastos del ejercicio. Bueno, lo que les decía hoy, todo aquello que se imputó como gasto no lo vamos a trasladar al costo, por más que digamos, bueno, listo, se generó el activo intangible, ahora les voy a empezar a imputar costos. Eso ya también lo vimos. Vamos a pasar al punto 7 de la norma, que es la medición posterior al reconocimiento inicial. ¿Qué quiere decir esto? Hasta acá veníamos viendo la medición inicial. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ya tengo el activo intangible registrado en mi contabilidad. ¿Sí? Es decir, al año siguiente de que lo registre. Para dar un ejemplo. Me estoy quedando sin voz para el colmo. Bien. Punto 7. Medición posterior al reconocimiento inicial. En lo que refiere a su medición contable posterior, la RT17 establece que la misma se efectuará al costo original menos las depreciaciones acumuladas. La RT Argentina lo hace fácil. Costo, valor original, menos depreciaciones. Y se acabó. La NIC 38 dice que cuando se trate de la medición de una determinada fecha de estudio, y acá les hago una aclaración. Hablamos de fecha de estudio para referirnos al momento en el que estamos realizando la tarea de medición, que puede ser el cierre del ejercicio o el cierre de algún periodo intermedio. Es decir, ¿cuál es mi fecha de estudio? A la fecha que estoy haciendo el trabajo. Puede ser a la fecha de cierre del balance o puede ser en un momento intermedio, ¿sí? Para algún tema de gestión. Entonces dice, cuando se trate de la medición a una fecha determinada, la NIC 38 establece dos mecanismos. Por un lado, establece dos mecanismos. Cada entidad es libre de elegir uno de estos mecanismos, pero debe ser congruente con su aplicación y, por lo tanto, al aplicar un mecanismo para evaluar un activo intangible, debe aplicar tal mecanismo a todos los activos intangibles de la misma clase. Son activos intangibles de la misma clase aquellos cuya naturaleza y utilidad es similar. Es decir, bueno, existen dos modelos que son este, el del costo y el de la reevaluación. ¿Sí? Cuando aplico un modelo, se lo voy a aplicar a todos los activos intangibles de la misma clase, es decir, a todos los derechos de autor, a todas las vías aéreas, ¿sí? A todas las patentes, siempre y cuando, ¿sí?, sean similares o de la misma clase, ¿sí? Puedo usar un modelo de costo para vías aéreas y puedo usar un modelo de reevaluación para derechos de autor. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar por el modelo del costo. Luego de su reconocimiento inicial, ¿sí?, la NIC 38 dice que un activo intangible se medirá su costo histórico menos la amortización acumulada y la suma de las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. Es decir, RT, valor original menos depreciaciones. NIC
38 por modelo del costo, valor original, menos amortizaciones, menos deterioro de valor. ¿Sí? Pero tenemos el modelo de la revaluación. ¿Sí? El modelo de la revaluación dice, luego de su reconocimiento inicial, un activo intangible se medirá su valor razonable, ya nos olvidamos del costo, determinado a la fecha de estudio menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valores sufridas. Es decir, método del costo, valor original menos amortizaciones, menos deterioro de valor. Método de revaluación, valor razonable, visto como lo calculábamos, menos amortizaciones acumuladas, menos deterioro de valor. Pero ojo, porque las amortizaciones van a tener que estar actualizadas al valor razonable. ¿Sí? No son las amortizaciones históricas. Todo llevado al valor razonable. Ustedes ya saben cómo eso se hace en contabilidad básica. ¿Sí? Para que este modelo pueda ser utilizado, los activos intangibles deben aplicar como tales y su valor de inicio debe estar determinado por su costo, salvo que se trate de activos intangibles adquiridos con subsidio del Estado, reconocidos por valores simbólicos. Es decir, lo que les decía hoy, que cuando veíamos este tipo de activos intangibles adquiridos con subsidios. La amortización acumulada, esto es lo que les decía, deberá recalcularse a raíz del nuevo valor del activo intangible revaluado. ¿Está bien? Fácil. Yo tengo una amortización acumulada, no sé, 10 dividido 5, un año es 2. Voy a revaluar el activo, ahora vale 20. Bien, 20 dividido 5, estamos hablando de 4. En un año la amortización acumulada va a ser 4. ¿Está bien? Ese es el recálculo. Cuando se trate de activos intangibles sobre los cuales no existe un mercado activo, el elemento será valuado por el método del costo. ¿Sí? Entonces, momento. Acá nos da una aclaración sobre el modelo de la revaluación. Dice, cuando se trate de activos intangibles sobre los cuales no existe un mercado activo, el elemento será evaluado por el método del costo. ¿Por qué? Porque el método de revaluación dice que hay que usar valor razonable. Para usar valor razonable tiene que haber mercado activo. Si esto no sucede, voy a usar el modelo del costo. Valor original, menos amortizaciones, menos desvalorizaciones y otra cosa. Para el caso de activos intangibles revaluados, cuyo valor razonable se ha vuelto imposible de determinar, es decir, yo ya lo revalué, pero en la próxima revaluación ya no puedo obtener el valor razonable, la evaluación se realizará tomando como costo el último valor revaluado y deberá aplicarse el método del costo. Es decir, cuando yo estoy en la segunda medición posterior, ya hice una, ahora estoy haciendo otra, y no puedo conseguir el valor razonable utilizando el modelo de revaluación, voy a usar el modelo del costo, tomando como costo el último valor contable que tenga el activo. Y deberá aplicarse el método del costo. No obstante lo indicado, si en algún momento, y esto es loquísimo, si en algún momento del futuro el valor razonable se puede volver a determinar conforme a un mercado activo, se aplicará nuevamente el método de revalúo por dicho momento. Es decir, en la primera remedición utilicé el método de la revaluación y tenía valor razonable. En el segundo tuve que usar el método del costo tomando el último valor contable medido por este modelo. En la tercera momento de estudio, tengo un valor razonable que pude recuperar porque hay un mercado activo ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a recalcular ese valor junto con su depreciación acumulada. Bien. Contablemente, los incrementos por revalúos indicados deberán reconocerse como una reserva del patrimonio neto en este modelo, ¿sí? Excepto que se trate de reversas de pérdidas de valor reconocidas anteriormente en cuentas de resultados, momento en el cual será reconocido como un resultado. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos dice, vamos a leerlo por partes. Contablemente,
Los incrementos por revalúos indicados deberán reconocerse como una reserva del patrimonio neto, excepto que se trate de reversas de pérdida de valor reconocidas anteriormente. Es decir, cuando yo estoy reversando, ¿sí?, incrementos de valor, eso va a ser reconocido en resultados, ¿sí? No va a ser una reserva. O sea, es un incremento que corresponde a una reversa, no va a ser reserva. Momento en el cual se le reconoció como resultado. Entonces, cuando se generen ingresos por revaluación, si no están relacionados con reversa, van a ser reservas del patrimonio neto. Si no, van a ser gastos. De la misma forma, los decrementos por revalúos serán reconocidos como pérdidas del ejercicio del que se trate. Es decir, si yo hice una revaluación y ahora tengo que reconocer una desvalorización, bueno, eso va a ser pérdida del ejercicio, salvo que exista saldo de alguna cuenta de reserva de patrimonio neto como consecuencia de incrementos previos, ¿sí? Y en ese caso las pérdidas por decrementos de valor serán imputadas contra tales reservas hasta que las mismas se agoten. Es decir, si yo tengo que reconocer desvalorizaciones, van a ir a gasto, ¿sí? Salvo que tenga saldo en el patrimonio de valorizaciones anteriores, ¿sí? Con lo cual voy a computar contra esas reservas hasta agotarlas, ¿sí? En aquellos casos en el que el activo intangible sea vendido o transferido, el saldo de la reserva contabilizada en patrimonio neto será desafectado como resultado del ejercicio. Bien, punto 8 de la RT, vida útil. Al momento de determinar la vida útil de un activo intangible, una entidad deberá definir si tal vida útil es determinable o indeterminable, ¿sí? Es determinable o interminable, lo que yo les decía hoy al principio. Y en ese caso, y en el caso de ser determinable, deberá asignar una duración en periodos, capacidad productiva u otros parámetros que considere más representativos. Una vida útil indeterminada se justifica en la capacidad de poder determinar la cantidad de periodos o producción durante los cuales el activo intangible va a generar flujos de fondos. Esto ya lo vimos al principio, no voy a abundar sobre ello. Un activo intangible con vida útil determinada debe amortizarse. Un activo intangible con vida útil indeterminada no debe amortizarse, por razones lógicas. ¿Está bien? Si yo no puedo determinar la vida útil, ¿qué voy a amortizar? ¿Sí? Si supongo que no va a tener desgaste. A los fines de determinar la vida útil de un activo intangible, se deberá analizar la utilización esperada del activo por parte de la entidad, la estimación de las vidas útiles para activos similares o de similares características, indicios sobre los posibles efectos por obsolescencia, demanda proyectada del mercado respecto de la producción que esperas generen, participación de competidores actuales y potenciales, capacidad, volumen y gastos de mantenimiento, esto lo dice toda la norma, limitaciones legales, contractuales o de otro tipo sobre el uso, y la vida útil del resto de los activos de la entidad, ¿sí? Hay un caso muy simple, vean ustedes, no dice nada que nos pueda agregar valor, vamos a avanzar un poquito con la teoría, que dice que para el caso en el que surjan relaciones contractuales, la vida útil no podrá ser superior al plazo de duración del contrato. Bien, eso es importante. La vida útil del activo, en el caso de que exista un contrato, no podrá ser superior a la vida útil del contrato, lógicamente. Aunque sí podrá ser inferior conforme a la vida útil que pueda determinarse sobre el activo intangible. Es decir, a ver, si el activo intangible tiene una vida útil inferior a la del contrato, se va a tomar la del activo. Yo tampoco voy a poder limitarlo a la vida del contrato. En todo caso, el activo se tendrá que renovar, ¿sí? Asimismo, en los casos de contratos que estipulen renovaciones, solo se tomará una vida útil superior al plazo del contrato original cuando exista evidencia fundada y objetiva sobre el hecho de que tal renovación será efectivizada. Esto es para el caso de los contratos que dan la posibilidad de renovación.
¿sí? Solamente voy a tomar una vida útil extendida o mayor a la del contrato cuando tenga evidencia de que esa renovación se va efectivamente a ejercer. ¿Sí? Ahora bien, en los casos de que existan limitaciones de tipo económicas o legales, el plazo estará determinado por la menor entre los periodos limitados por cuestiones económicas o legales y los periodos limitados por cuestiones, económicas o los periodos limitados por cuestiones legales. Entonces, tenemos un contrato. Cuando tenemos limitaciones legales o económicas, ¿sí? Vamos a tomar la menor de las vidas útiles. Siempre vamos a tomar la menor. Tengan en cuenta eso. Y con eso facilitamos las cosas. En el ejemplo 4, que habla sobre eso, ¿sí? Sobre un derecho de autor, que tiene una vida útil, o sea, que se puede tener a 50 años, ¿sí? Pero que determinamos que es a 30 años. Pero quiero llegar un poquito más al tema de la amortización, me quedan unos minutos. Pregunta, me queda ver amortización, valor residual y nada más. ¿Tienen 5 o 10 minutos más? ¿O no lo tienen? Continúo 5 o 10 minutos más y en todo caso ustedes, los que se van y luego ven el pedacito de la clase que les faltó que va a estar grabada. ¿Les parece bien? Dale, profe. Yo, para que no surjan dudas acá, más que nada, yo me comprometo a hasta aquí que entre en el examen. A eso me comprometo, y para los que se tienen que ir, anótense mi mail para hacer consultas. Es emanuel.unlu@hotmail.com. Ustedes me escriben ahí, me ponen contabilidad superior plan nuevo, consulta de activos intangibles, y ahí me tiran la consulta. ¿Sí? Porque soy el único que les va a poder Muchas resolver la gracias. consulta del tema. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, para el caso de que vayan a final y les toque este tema, porque este tema regulares les puede tocar, y a libres les puede tocar, que me pueden mandar preguntas sobre información a revelar, que yo no lo voy a dar acá porque puede surgir de la lectura. Ya dije que en este cuatrimestre información a revelar no voy a dar. Bien, veamos el tema de la amortización, que son 3 filminas. En RT 17, la determinación de las depreciaciones para todos los activos intangibles demanda considerar el costo, la naturaleza, la fecha de inicio de la utilización, las desvalorizaciones, la capacidad de servicio, producción y plazo, las limitaciones temporales o legales y su valor neto de realización o de su vida útil. ¿Sí? Todo esto en la RT 17. En la NIC 38 dice, mientras que los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, lo repito, la amortización de los activos intangibles con vida útil definida será distribuida sobre una base sistemática. La amortización iniciará desde que el activo se encuentre en condiciones de uso óptimas, que ya vimos cuáles son, o aquellas esperadas para la gerencia, eso lo dice la norma, habla mucho de condiciones esperadas para la gerencia, que es lo mismo que la vida útil esperada o la que esté en condiciones óptimas, y culminará en el momento en el que entre, y culminará en el menor momento entre que el activo se considera mantenido para la venta o aquel en el que es dado de baja. Es decir, arranco a calcular amortizaciones a partir de que el activo lo doy de alta contablemente porque está en condiciones óptimas. ¿Sí? Dejé de activar costos, está en condiciones óptimas. Y termina cuando lo desafecto para la venta o lo doy de baja contablemente, porque lo vendí. Acá les recomiendo ver la NIF 5, ¿sí? De cuándo se están destinados a la venta, y viene el caso 5, que yo se los dejo para que lo vean ustedes tranquilos, cualquier cosa me preguntan, pero no tiene complicación. Ahora dice, a tal fin, para calcular las amortizaciones, la NIC 38 establece el método de amortización que se utilizará
es el que permite reconocer el desgaste por unidades producidas o por producción. ¿Sí? El método de amortización que se utilizará es el que permite reconocer el desgaste por unidades producidas o por producción. Ojo, porque acá veníamos hablando de métodos de depreciación. Acá dice que el método de amortización que será utilizado es el que permite reconocer el desgaste por unidades producidas o por producción. En caso de que este método sea imposible de utilizar o de cuantificar, se utilizará el método lineal. Es como que la norma dice, che, prefiero que utilices este método, puedes utilizar el otro, pero prefiero que utilices este. Si utilizar este es muy complejo, utiliza el lineal. Ustedes ya lo saben, los métodos de producción. La imputación será contra el resultado del ejercicio amortizado. Perdón, la imputación será contra el resultado del ejercicio amortizado. Sin embargo, cuando el activo intangible se utilice en la producción de otros activos, la amortización deberá incluirse dentro del costo de otros activos. Por ejemplo, el costo de producción de los inventarios de productos terminados, fabricados a través del uso de activo intangible. Es decir, para simplificarles y no hacer mucho barullo hasta esta hora que estamos todos cansados. El importe de la amortización va a ir a gasto, como en RT. Si el activo intangible es utilizado en la producción de otro activo, el importe de la amortización va a formar parte del costo, ¿sí?, del activo que se está produciendo. Cuando existan reversiones anuales de la vida útil de un activo intangible, en aquellos casos en que la vida útil difiera de las estimaciones anteriores, deberá ajustarse el plazo de amortización. Es decir, si a la fecha de estudio hay diferencias en el plazo porque los calculé mal, los ajusto. Listo, la norma no tiene problema con eso. Y me queda ver el tema del valor residual y me quedan 4 presentaciones. Primero, valor residual, que ya lo vimos hoy, lo vamos a ver rápidamente ahora. La RT 17 define el valor residual como el valor neto de realización al fin de su utilización económica, siempre que se den 2 condiciones. Compromiso de compra por parte de un tercero, ¿sí?, o sea, que alguien me lo vaya a comprar. Existen referencias de precios en un mercado activo y transparente a dicha fecha. Puedo determinar el valor. Eso, RT 17. En todos los casos, la NIC 38, y aclaro, en todos los casos, establece que el valor residual de un activo intangible es igual a 0. En todos los casos, la NIC 38 dice que el valor residual de un activo intangible es igual a 0. Salvo que, estando en presencia de activos intangibles con vida útil definida, pueda comprobarse que existe un compromiso de un tercero para adquirir su vida útil y existe un mercado activo, o sea, se puede determinar el valor. Las mismas condiciones de la RT 17. Ahora, ustedes no me van a decir que la RT 17 fue pionera e inventó esto. La RT 17 lo agarró de la norma internacional y lo adoptó. ¿Está bien? Bien. Yo para que no haya confusión. Nosotros no creamos nada, aunque muchos dicen que sí, pero bueno. No vamos a entrar en esa discusión. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Se presume que el valor residual es igual a 0. ¿Por qué? Porque en general puede ser que la vida útil sea indefinida siempre. Pero si hay vida útil definida, se puede determinar el valor residual de esta forma. El valor residual determinado será deducido de la evaluación del activo intangible para el cálculo de la cuota de amortización. El valor residual será reducido del valor, como ya dijimos hoy. En aquellos casos en que se esté en presencia de reconsideraciones de una vida útil, o sea, estamos calculando de nuevo la vida útil, o recalculando, y esta pase de indeterminada a determinada, es decir, che, pará, algo que no tenía un horizonte ahora lo tiene, la contabilización deberá realizarse contra el resultado del ejercicio. Y acá les mando a ver la NIC 8, que habla de esto. Si corresponde, dado que se presume un deterioro de valor. ¿Por qué? Porque la NIC 8 habla de deterioros de valor. Y acá algo que tenía vida útil indeterminada empezó a tener vida útil determinada, con lo cual
hay indicios de deterioro de valor y eso hay que registrarlo contra el resultado del ejercicio. Finalmente, y para finalizar, la última presentación. Retiros y disposiciones de activos intangibles. A los efectos de proceder a la baja contable de un activo intangible, la NIC 38 establece que debe tenerse en cuenta dos cosas. La disposición del activo, ¿sí? O cuando no se espere que genere beneficios económicos futuros para su uso. De esta forma, el resultado por su baja contable estará dado en base al importe obtenido por él y su valor contable, y será reconocido en el periodo en el que se proceda a la baja contable, salvo que se trate de una venta seguida de arrendamiento, con lo cual los mando a ver ese tema a la NIC 17 o a la NIC 16, que ustedes la van a ver, no sé si con Mario, o con Estela o con quién. Entonces, para determinar esto, ¿cuándo doy de baja un activo intangible? Cuando lo destino a la venta, ¿sí? O cuando deja de generar flujos futuros de fondo. Lo doy de baja porque ya deja de ser un activo intangible. ¿Está bien? Ese procedimiento se va a hacer, salvo que se trate de una venta seguida de arrendamiento, con lo cual presumo que no lo voy a dar de baja como un activo intangible. ¿Está bien? Y ahí llegamos al final de nuestra clase, con una asistencia de 9/16, perdimos varios en el camino, pero bueno, no hay problema con eso, habíamos dicho que no había inconveniente. ¿Sí?